Fueron dos sesiones extraordinarias, la primera el lunes a petición del régimen de Nicolás Maduro. No me equivoco cuando afirmo que el señor Almagro es un mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario, un traidor. Pese a que la intención del gobierno venezolano era impedir que al día siguiente se celebrara la sesión especial de la OEA, convocada para discutir sobre la crisis generalizada que azota al país bolivariano, 20 de los 35 países del organismo lograron con su voto realizar la sesión en medio de un agitado debate. Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y que se establezca un calendario electoral. Se ha hecho un llamado a que se identifiquen soluciones concretas para garantizar la separación de poderes. Que el diálogo debe privilegiarse en todo momento para solventar cualquier diferencia que se presente. Se esperaba que uno de los ejes centrales de la jornada del martes fuera la declaración que firmaron 14 países en la que urgieron al régimen chavista por la liberación de los presos políticos, reconocer la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y establecer un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. La declaración fue emitida una semana después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicara un nuevo y contundente informe sobre la grave situación en Venezuela. Informe en el que sugirió los pasos que deberían seguir los miembros del organismo para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la posible suspensión de Venezuela de la OEA. No respaldamos ninguna invasión. Nuestras soluciones, nuestros requerimientos son lo opuesto a un golpe de Estado. El llamar a elecciones en un plazo breve es lo opuesto a un golpe de Estado. Es la solución democrática. 20 países suscribieron una declaración conjunta para emplazar a la OEA a concretar una hoja de ruta en el menor plazo posible que siga examinando opciones con la participación de todas las partes en Venezuela para apoyar el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, el texto no fue sometido a votación, ni incluyó las demandas de fijar un calendario electoral, ni la liberación de los presos políticos. Tampoco hubo decisión sobre la activación de la Carta Democrática. El señor Luis Almagro, secretario general, pretendió aplicar su informe a la Carta Democrática. Ni se aprobó la Carta Democrática, ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de países de derecha, de gobiernos de derecha. Integro hasta ahora en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamiz, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Georgetown, y en Miami, Estados Unidos, al señor Carlos Vecchio, dirigente opositor venezolano y coordinador político del partido Voluntad Popular. Señor Chamiz, muy buenas noches, y quisiera consultarles a ustedes dos un punto en particular, y es si ustedes creen o no que en este momento realmente al régimen de Nicolás Maduro le preocupa que la OEA tome alguna decisión en contra del régimen chavista, y se lo pregunto en el contexto no solamente de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, que estamos analizando el día de hoy, sino también de acuerdo con los últimos hechos, donde por un lado defiende una supuesta democracia en la OEA, pero no le importa tomar este tipo de decisiones que van en contravía de esas afirmaciones que han hecho ante este foro continental. Señor Chamiz, ¿usted qué opina de este punto en particular? Bueno, opino que en principio, gracias por la invitación. Saludo a Carlos también, a quien estoy viendo en el monitor al mismo tiempo. La contradicción es aparente, yo creo. Al régimen de Nicolás Maduro sí que le preocupan las sanciones, por eso se opone como lo hace, por eso insulta, por eso hace el despliegue del otro día en la reunión del Consejo Permanente, que fue un show de agresión y de mala educación además. Sí que le preocupa, pero por el otro lado tiene una especie de autocompulsión, que es a todo o nada, que el régimen siente que no puede conceder nada. A Venezuela nadie va a ver ni cómo se hace una elección, ni el estado de los hospitales, ni la emergencia alimentaria, ni el estado de los derechos humanos. Entonces, esto es lo mismo. El régimen solo puede cerrarse cada vez más sobre sí mismo. Y esto de hoy constituye un golpe de Estado en el cual uno de los poderes del Estado
el Poder Judicial, actuando en nombre del Ejecutivo, clausura un tercer poder, el tercer poder que es el Poder Legislativo. Y esto va en dirección a seguir cerrándose y a ponerse cada vez más autoritario en consecuencia, porque cualquier otra cosa lo ven como una concesión. Y no entienden, porque no entienden el concepto, que en la democracia se trata precisamente de concesiones, porque son autoritarios. Señor Vecchio, ¿usted qué opina? Mira, yo creo que sí le importa y mucho. Hemos visto que la canciller de Venezuela es la canciller que más ha asistido a las sesiones de la OEA. De hecho, en las dos oportunidades estuvo la canciller de Venezuela esta semana en la OEA. Creo que sí le preocupa los pronunciamientos internacionales. El ejemplo más claro fue la suspensión de Mercosur, donde incluso de manera abusiva pues, asistía a las reuniones sin ser convocada y que está ejerciendo todos los mecanismos para nuevamente ingresar al Mercosur. Así que ha tenido una participación muy activa dentro del seno de la OEA y creo que en el mundo globalizado de hoy es imposible pues, no estar pendiente de los pronunciamientos internacionales como están ocurriendo de cara a la sentencia. Ellos creen que manejando esto con el Tribunal Supremo, con sentencias, creen que le pueden dar legalidad a una dictadura. Y creo que ya el mundo está claro. En ninguna democracia del mundo se acepta que el Poder Judicial pueda asumir todas las competencias del Poder Legislativo. Eso no existe, no hay manera de justificar eso. Y por eso estamos viendo los pronunciamientos y por eso se justifica mucho más ahora la aplicación de la Carta Democrática, y todos los eventos que están ocurriendo le están dando la razón al secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando desde el año pasado advirtió el gran problema que tenía Venezuela de ausencia de democracia. Y hoy la región tiene que estar atenta a los principios, y los principios tienen que ser democráticos. Ya no hay vacilación en este momento. Estamos enfrentando una dictadura y así tiene que ser asumida por toda la región. Y los espacios para hacerlo, en primer lugar está la OEA, en segundo lugar yo colocaría a UNASUR y luego, por supuesto, a Mercosur. Así que sí le importa y mucho. Y por eso creemos que a los venezolanos necesitamos el soporte y el apoyo de la comunidad internacional para rescatar la democracia en Venezuela. Señor Chamiz, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha liderado esa posición al interior de este organismo continental. Ha asegurado que definitivamente a través de la invocación de la Carta Democrática y de la exigencia de que se realicen elecciones libres en Venezuela es la única forma como se puede salir de una dictadura. En este momento, ¿cuál es la radiografía que usted hace del apoyo diplomático que tiene Venezuela en la OEA? ¿Está solo Almagro? ¿Tendrá posibilidad de sacar adelante esta Carta Democrática, invocarla en contra del régimen chavista? ¿Ha cambiado en algo la situación luego de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial en Venezuela? Bueno, el secretario Almagro no está solo, ni mucho menos. La sesión del otro día, la sesión del miércoles, del miércoles, ayer, concluyó con una declaración de 20 países que determinaron que el problema de Venezuela, la situación de Venezuela, quede instalado para evaluación colectiva permanente dentro del Consejo Permanente, al menos una vez por mes. Por el otro lado, hay una declaración de 14 países, el embajador de México en la OEA la leyó, que hizo muy claro un pedido muy consistente con la posición de Almagro, que es que haya elecciones, que se liberen los presos políticos y que se restituya la capacidad de legislar a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional, lo cual ha sido clausurado en el día de hoy. En ese sentido, la posición de Almagro no está débil, sino lo contrario, está fuerte. El problema de Venezuela queda instalado en la OEA como la escena natural para su tratamiento dentro de la organización, que es la organización que gobierna el sistema interamericano. En ese sentido, él planteó un camino, no es el único ni lo planteó tajantemente. El camino que planteó es elecciones en 30 días o suspensión. Bien, ese es el artículo 21 de la Carta. En el mes de junio había invocado el artículo 20 de la Carta, que determina una evaluación colectiva de una situación de violación constitucional.
Yo diría que hoy estamos en el artículo 20 y medio, por ponerlo de algún modo, en donde estamos a mitad de camino entre la evaluación colectiva y una posible suspensión, que solo Venezuela puede cambiar, pero ciertamente que no con decisiones como las de esta mañana, no con golpes de Estado. Y por lo tanto, la comunidad internacional, la comunidad interamericana va a continuar cada vez más intensamente buscando soluciones y traduciendo las preocupaciones en acción. Me agota el tiempo, señor Carlos Vecchio, dirigente opositor. ¿Usted cree que el régimen chavista está a puertas de declararse oficialmente como una dictadura, o eso sencillamente nunca va a pasar? ¿Van a continuar manteniendo este disfraz de la democracia? Muy seguramente Nicolás Maduro saldrá a decir que eso fue una decisión del Poder Judicial y que en ese tipo de decisiones él no tiene ninguna injerencia, quizás dirá eso. ¿Usted cree que en algún momento el régimen chavista se va a declarar como una dictadura, o eso nunca sucederá? Yo creo que no va a ocurrir de forma declarativa. Ninguna dictadura lo ha hecho en el mundo. Todas se han declarado demócratas. Lo que sí lo está haciendo es a través de los hechos. Y lo que se hizo con la sentencia es la prueba por escrito de lo que es una dictadura. Cuando se elimina un poder electo por el pueblo, es decir, cuando 7 magistrados de una sala de un Tribunal Supremo de Justicia usurpan las funciones de 167 diputados electos por más de 14 millones de votos, bueno, ¿cómo se llama eso? Eso se llama dictadura. Entonces, por los hechos, indudablemente, podemos afirmar que estamos enfrentando una dictadura del siglo XXI y así tiene que ser abordada. Y por eso el mensaje que yo le envío en esta oportunidad a nuestro pueblo de defender la libertad y la democracia en la calle pacíficamente, el mensaje que le envío a nuestra Fuerza Armada, que tienen que respetar la Constitución y ser garantes de esos principios constitucionales, y tercero, a la comunidad internacional, desde la OEA principalmente, que es el seno natural donde se debe dar esta discusión, para que juntos presionemos y podamos nosotros rescatar la democracia en Venezuela a través, como lo ha planteado el secretario general, con esas recomendaciones de elecciones generales, de liberación de presos políticos y nuevamente del respeto a la Asamblea Nacional. Señor Carlos Vecchio, dirigente opositor venezolano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerlo, señor Héctor Chamiz, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Georgetown. Gracias por acompañarnos con su análisis. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Enrique Capriles, el tercer líder de oposición que está aquí en el programa La Noche, explicando su posición frente a la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de alguna forma quitarle las facultades, las competencias al Poder Legislativo en Venezuela, la Asamblea Nacional de Diputados. Yo los invito a que continúen opinando a través de las cuentas de Twitter sobre la pregunta que les planteamos el día de hoy, precisamente cuál es su opinión sobre este punto en particular, la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de despojar de sus inmunidades a los diputados y apropiarse de sus facultades. Ustedes pueden opinar a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla y en el numeral La Noche Autogolpe. Numeral La Noche Autogolpe es nuestro hashtag del día de hoy. Una pausa y ya regresamos con Enrique Capriles aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.